Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a esa clase del curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Como siempre, para la clase de hoy también elegí 5 diferentes dichos sobre distintos temas. Empezamos con las bendiciones para el profeta Mohammed, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid. El, el primer dicho para la clase de hoy es que el profeta dijo: cada articulación de una persona debe realizar una caridad cada día que sale el sol. Y luego explica: juzgar contra o con justicia entre dos personas es una caridad, es una sadaka. Ayudar a un hombre con su montura es sadaka, es caridad, es decir, subiéndolo su carga a su animal o subiendo sus pertenencias a ella es sadaka, es caridad. Y la buena palabra es también sadaka, es también una caridad. Y cada paso que das hacia la oración es también una caridad, es también una sadaka. Y quitar un objeto dañino del camino es también una caridad. Entonces eso explica y amplía el concepto de caridad de sadaka en el Islam. Obviamente una parte de la caridad es o son los sacrificios, los esfuerzos económicos, financieros, los gastos, la limosna que uno hace por la causa de Dios, es decir, por la causa del Islam, pero también por el amor al prójimo. Pero caridad también significa poner en servicio cualquier capacidad, cualquier oportunidad que uno tenga para servir al otro. Eso puede ser ahora a través de tu conocimiento, puede ser a través de gestos de amor, de armonía, de paz, podría ser a través de tu fuerza física, servir al otro, ¿sí? Entonces, hasta tal punto que incluso el profeta dijo que saludar al otro con una sonrisa es también caridad. Entonces, con cada parte de nuestro cuerpo, con cada capacidad, um, debemos hacer o realizar gestos, acciones de caridad. Y eso significa, en otras palabras, servir al otro por el amor de Dios. Entonces ahí tenemos un concepto en ese dicho, un concepto muy lindo y la amplitud del término sadaka, caridad. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: lo que te he prohibido, evítalo, y lo que os he ordenado, hacedlo en la medida de lo posible, porque en verdad solo el exceso de preguntas y su desacuerdo con sus profetas fue lo que destruyó que estaban antes de vosotros, es decir, los pueblos anteriores. Entonces, el Islam contiene o consiste en mandamientos muy claros, también las prohibiciones y también los permisos o los órdenes. Entonces hay que evitar innecesariamente este hábito o esta conducta de hacer preguntas innecesarias. Y con eso el profeta no se refirió a las preguntas académicas o para investigar, para entender un asunto. El Islam todo lo contrario, el Islam promueve el acto o la actitud de interrogar, de preguntar, de profundizar, de investigar. Lo que se refiere acá es hacer preguntas como una excusa, o siempre buscar una excusa. Ahí encontramos el ejemplo del profeta Moisés, su pueblo y el sacrificio de la vaca, justo en el segundo capítulo del Corán, que se llama la vaca. Entonces, ahí el pueblo solía hacer preguntas solamente para esconder sus motivos verdaderos y solamente para hacer falsas justificaciones. Y a eso es lo que acá se condena o se prohíbe, hacer las preguntas para, o de una manera para
expresar su desacuerdo con el profeta. Sí, pero muy claro que no se prohíbe aquí las preguntas en términos generales o en términos para investigar, para interrogar o para entender ciertos asuntos de la fe. Acá son las preguntas más que nada para constantemente cuestionar las decisiones del profeta o sus mandamientos y cuestionar en ese sentido, no por una investigación positiva o crítica, sino que para mostrar su desacuerdo, pero en una manera cobarde. En vez de decirlo abiertamente, siempre ellos se escondían a través de estas preguntas vanas. ¿Sí? Y eso es lo que acá se menciona y se prohíbe. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él. ¿Sí? Acá tal vez para entender el ejemplo del Corán es que cuando Dios ordenó al pueblo del profeta Moisés sacrificar la vaca y el concepto del mandamiento se basaba en la razón porque su pueblo tenían inclinaciones para adorar tal vaca, tenían elementos de idolatría todavía en sus sentimientos. Por eso Dios le ordenó al profeta Moisés que su pueblo sacrificara a tal vaca para erradicar, eliminar sus sentimientos de idolatría. Y ellos, en vez de aceptarlo, hacían preguntas, pero ¿cómo debe ser la vaca? ¿Debe ser una vaca grande, una vaca pequeña? ¿Qué color debe tener? ¿Cómo debemos sacrificarla? Entonces eran preguntas vanas simplemente para evitar tal mandamiento. ¿Sí? Entonces, ahí es el punto que ellos solían hacer o entraron en un exceso de preguntas para mostrar su desacuerdo al profeta. Y eso es lo que también se prohíbe en el Islam. Pero de último también como resumen, no se prohíbe hacer preguntas por investigación, por estudios o para profundizar tu conocimiento. Todo lo contrario, encontramos ejemplos que los discípulos constantemente le preguntaban al profeta cosas sobre la fe, ¿sí? Sobre la espiritualidad y la moralidad. Y ahí el profeta siempre con, con su predisposición contestaba a todas las preguntas. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que quien crea en Allah y en el último día hable bien o se calle, y que quien crea en Allah y en el último día sea generoso con su vecino, y que quien crea en Allah y en el último día sea generoso con su invitado. También es un lindo dicho para entender la importancia de la fe en Dios y en último día que no te sirve simplemente como una expresión verbal, sino que en ese sentido es una gran responsabilidad, una responsabilidad enorme. Si vos sos un creyente o querés ser un creyente, en primer lugar hay que siempre manejar, controlar bien sus expresiones verbales, ¿sí? Uno no está permitido lastimar o insultar a nadie. Por otro lado, es importante en ese sentido, si uno cree en Allah y en el último día, entonces él debe ser generoso hacia su vecino. Y después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que quien crea en Allah y en el último día que sea generoso con su vecino. También muy importante el buen trato hacia su vecino. Y eso puede ser obviamente el vecino donde uno vive, pero puede también ser el vecino en el sentido de tu compañero en el trabajo, durante un viaje, ¿sí? Entonces también más amplio la palabra del término vecino. Y también muy importante, una virtud en el Islam es la hospitalidad, es decir, ser generoso con su invitado. Y ahí también entonces tenemos tres características para ser un creyente. Hablar siempre bien o callarse.
Entonces, en ningún sentido o en ninguna situación uno debe insultar o lastimar a través de sus expresiones verbales el otro. En segundo lugar, ser generoso con su vecino y último, ser generoso, cumplir los requisitos de hospitalidad con sus invitados. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, o alguien, un discípulo le preguntó, oh mensajero de Allah, indícame un acto que si lo hago, que Allah me ama y que la gente me ame. Entonces él dijo, renuncia al mundo y Allah te amará, y renuncia a lo que la gente posee y la gente te amará. Entonces, aquí tenemos también una pauta muy linda, un principio de oro, cómo obtener el amor de Dios. Es decir, cuando nosotros renunciamos los deseos, los afanes del mundo, del consumismo, del materialismo, es una decisión, una inclinación hacia la espiritualidad, hacia la búsqueda de Dios. Y ahí entonces Dios, cuando ve un sacrificio tan enorme por la parte del ser humano, entonces nos otorga, nos concede su amor. Y renunciar el mundo no significa una vida monástica, o abandonar tus responsabilidades como ciudadano, como padre, como tus compromisos sociales, familiares, sino que significa renunciar en tu corazón el deseo del mundo. ¿Sí? Pero tenemos ejemplos muy claros donde el profeta nunca, jamás, incluso ni siquiera permitió para sus discípulos abandonar el mundo y aislarse, sino que siempre era ser parte del mundo, vivir en el mismo mundo, pero renunciar en ese sentido los deseos vanos del mundo, del consumismo, del materialismo, y buscar o siempre priorizar el amor, el placer de Dios. Y ahí entonces cuando uno toma esa decisión, entonces es importante entender esa parte, renunciar o renunciar al mundo. No significa ahora la vida monástica donde uno completamente abandona las responsabilidades mundanas. Eso no lo permite o no se lo permite en el Islam. Y por otro lado, para recibir el amor de la gente, hay que renunciar a lo que tiene la gente. Y es en realidad un concepto para luchar contra su propio ego y erradicar las malicias de, por ejemplo, tener celos, envidia, arrogancia, desear el mal para el otro. Entonces, cuando uno renuncia a lo que la gente tiene, automáticamente uno ya no tiene celos, no tiene envidia, no tiene arrogancia, ¿sí? Porque esos sentimientos uno tiene o desarrolla cuando se compara constantemente con los bienes del otro, ¿sí? Y cuando uno deja de compararse con el otro y no entra en esa competencia, ¿quién tiene más? Ahí automáticamente se libera de muchos pecados, de muchas malicias. Y como una consecuencia, entonces cuando uno está más elevado moralmente, espiritualmente, la gente también automáticamente te va a apreciar, te va a amar. Entonces también una pauta muy sabia, muy profunda. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que ninguno de vosotros puede ser un creyente hasta que ama para su hermano lo que ama para sí mismo. Y eso es en realidad el resumen de un musulmán o la esencia de ser un musulmán. Y acá también creo que no requiere muchos detalles que el otro, la palabra hermano no se refiere al hermano familiar, sino que el hermano como miembro de la raza humana. Y eso también muestra la importancia de amar al otro. Eso ya sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes y terminamos con las bendiciones del profeta Muhammad, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.